cardiopatía congénita en el adulto, lo que un anestesiólogo no cardiovascular debe saber. Para los que no me conocen, soy Andrés Colina, residente pues, de anestesiología de la Bolivariana. Vamos a empezar este tema mencionando por qué es importante que lo tengamos en mente, y es que no es muy baja la incidencia que digamos de cardiopatías congénitas. Entre 5 y 20 de cada 1000 nacidos vivos tienen algún tipo de cardiopatía congénita. Por tanto, cada vez más nos van a tocar pacientes con algún tipo de cardiopatía para alguna cirugía no cardio, pues obviamente para cirugías correctivas cardio, pero también para cirugías no cardio, y que se nos puedan presentar de forma emergente en cualquiera de los centros donde trabajemos nosotros y que no dispongamos de algún anestesiólogo cardiovascular. Obviamente sabemos que existen muchas entidades genéticas con las cuales se ven asociados las cardiopatías congénitas. No voy a entrar en detalle, pero sabemos que podemos encontrarnos pacientes con síndrome de Down, con Noonan, Turner, múltiples síndromes, y tenemos que tener en mente que estos pacientes van a tener probablemente alguna cardiopatía congénita y tenemos que indagar por su antecedente. Siempre que nos vayamos a enfrentar a algún paciente con alguna cardiopatía congénita y que haya llegado a su adolescencia o adultez, tenemos que tener presente cuál es la cardiopatía congénita nativa, cómo era la lesión de cuál de corrección, saber qué procedimientos paliativos o reparativos le han hecho, cómo está su función actual, cómo está su estado funcional, su clase funcional, su tolerancia al ejercicio, su calidad de vida, y obviamente qué secuelas cardiovasculares y no cardiovasculares le ha dejado esta situación a lo largo de su vida. Siempre que nos enfrentemos a estos pacientes deberíamos, digamos que tratar de encajarlos en alguno de los grupos de complejidad anatómica que hay. No voy a entrar en detalle, para eso están las tablas, los listados. Simplemente tener presente que aquellos pacientes con cardiopatías anatómicamente muy complejas, como los pacientes que ya están en un estadio Fontan, con los pacientes con un arco aórtico interrumpido, los pacientes con transposición de grandes arterias, atresias pulmonares, troncos arteriosos, en fin, son pacientes que siempre deberíamos tener en mente de si es posible remitir a un centro donde se cuente con expertos en cardiopatías congénitas. Y siempre deberíamos también tratar de clasificarlos en su estado funcional y cómo está ese estado fisiológico de los pacientes, dependiendo de no solamente su clase funcional, sino también su presentación de arritmias, si le han hecho correcciones, si tiene repercusiones hemodinámicas o no, cómo están los otros sistemas y la tolerancia al ejercicio. Y simplemente por tener presente que pues, las cardiopatías, tanto leve, moderados como severos, eso va a depender de qué tipo de reparaciones se les ha hecho, si ha sido con una reparación completa o no. Pero hay pacientes que así hayan sido reparados, siempre deberían ser atendidos en un centro de alta complejidad cardiovascular que se cuente con expertos en cardiopatías congénitas, como aquellos pacientes con cardiopatías cianosantes, cualquier paciente que haya desencadenado en una complicación como hipertensión pulmonar, cualquier paciente en estado Fontan, una doble salida ventricular, las atresias pulmonares, un arco aórtico interrumpido, los troncos arteriosos y cualquier fisiología en general univentricular. Entonces, básicamente toda esta introducción la hago para que tengamos presente que el conocimiento preciso de esas anomalías del paciente es importante para planificar la anestesia, y siempre que nos enfrentemos a un paciente con una cardiopatía congénita para cualquier tipo de cirugía, y por lo menos es algo que aprendí mucho a hacer en la cardio porque es bastante complejo a veces las cardiopatías con las que nos enfrentamos, es dibujar cómo está anatómicamente ese corazón de ese paciente, cómo es la circulación actual, cómo era la circulación nativa y cómo quedó después de los procedimientos que le hayan realizado, para poder tratar de entender
muy bien cómo está, qué le puede pasar, las posibles complicaciones y cómo vamos a manejarlas durante la cirugía. Por ejemplo, aquellos pacientes que les hayan sido sometidos a una fístula VT, una fístula VT para los que todavía de pronto no han pasado por cardio y no lo han leído, es una derivación entre la subclavia hacia la arteria pulmonar para mejorar pues, el flujo hacia los pulmones por X o Y condición que ya más adelante van a ver. Cuando tienen esa derivación, sabemos que la presión arterial va a ser más baja en el lado de la derivación, por tanto, eso nos va a cambiar incluso la forma en la que vamos a hacer monitoría de algo tan simple como la presión arterial y si vamos a medir la presión arterial en ambas extremidades o en la extremidad de la derivación o no de la derivación, sabiendo que en el lado de la derivación va a ser más baja, en el lado que no tenga la derivación, pues digamos que va a estar más alta, y que hay pacientes incluso, pues hace mucho tiempo probablemente no se hace, pero se hizo en algún momento derivaciones bilaterales. O aquellos pacientes que hayan sido sometidos a una reparación de una coartación, puede que tengamos todavía un estrechamiento residual aórtico y sabemos que estos pacientes con una coartación van a tener disminución en las presiones arteriales en las extremidades inferiores versus las superiores. Por tanto, siempre deberíamos medir la presión en las superiores, pero va a ser importante, sobre todo para aquellos procedimientos mayores, hacer una medición incluso invasiva, superior e inferior, de las extremidades inferiores, porque nos va a hablar muchísimo de cómo es esa presión de perfusión en los lechos mesentérico, renal, hepático y espinal. Y siempre vamos a buscar, vamos a tener presente qué afecciones no cardíacas tiene mi paciente. Una de las más importantes y que probablemente sea más constante que nos encontremos es la eritrocitosis. Estos pacientes por esa hipoxemia crónica, como mecanismo compensatorio tratando de mejorar el transporte de oxígeno a los tejidos, van a aumentar demasiado su masa eritrocitaria y dependiendo de esa gravedad de la hipoxemia, incluso van a llegar a niveles de hematocrito por encima de 65%. En estos pacientes, si desarrollan o no síntomas a raíz de esa eritrocitosis, deberíamos incluso comenzar una reposición hídrica desde el preoperatorio y las guías como las que le compartí a todos de la AJA recomiendan que si tienen un hematocrito por encima de 65%, en algunos casos sugieren pleotomías isovolémicas, tratando de llegar a un hematocrito de 45%, digamos que para disminuir las posibles complicaciones coagulopáticas en el intraoperatorio. Estos pacientes no vamos a manejar los umbrales transfusionales que habitualmente manejamos en los pacientes sin ninguna cardiopatía, 7, 8 de hemoglobina, sino que incluso con 12 o 15 de hemoglobina ya digamos que tendríamos que considerar transfusión porque son dependientes totalmente de esa masa eritrocitaria para poder transportar el oxígeno. Otra de las anomalías en la coagulación que estos pacientes pueden presentar muy a menudo es un von Willebrand adquirido. Y el manejo básicamente es igual a lo que habitualmente hacemos con los pacientes sin cardiopatía, con desmopresina o si se cuenta con el factor, se podría utilizar. Y obviamente tenemos que ir a la búsqueda de anomalías respiratorias, endocrinas, neurológicas, psiquiátricas. Sabemos, como les dije al principio, que muchos de los pacientes con cardiopatías congénitas se asocian a algunas entidades genéticas que probablemente van a presentar algunas anomalías en otros sistemas. Pero entonces, lo más importante, y pues después de toda esta introducción larga a lo que quiero que nos quede muy claro de esta charla, es los objetivos hemodinámicos para las lesiones específicas y es como los mensajes clave que yo les quiero dejar a todos. Si los agrupamos de esta manera, pues empezando con los pacientes con derivaciones de derecha a izquierda, sabemos que va a haber una alteración en la proporción del flujo sanguíneo que va a la circulación sistémica y la pulmonar. Estos pacientes con una derivación derecha a izquierda van a tener un QPQS menor a 1 y ese flujo pulmonar va a estar disminuido y normalmente son pacientes con una cardiopatía cianosante. Un ejemplo de estas derivaciones que vamos a tener presente es la tetralogía de Fallot no reparada, que no es tan infrecuente
Y básicamente cualquier cambio que generemos en el perioperatorio, sangrado, la profundidad anestésica, dolor, cualquier cambio hemodinámico va a afectar negativamente ese equilibrio QP-QS en el paciente. Por tanto, en esos pacientes con derivación derecha-izquierda es fundamental mantener o aumentar incluso las resistencias vasculares sistémicas y evitar aumentos en las resistencias pulmonares. ¿Cómo? Utilizando probablemente vasopresores y sobre todo respecto a las pulmonares, manteniendo una ventilación adecuada, evitando lo que nos va a aumentar unas resistencias pulmonares, hipercapnia, que nos lleve a acidosis, hipoxemia, manteniendo una adecuada profundidad anestésica, evitando cambios complejos en la temperatura, porque sabemos que si vamos a aumentar ese shunt de derecha a izquierda, esa sangre desoxigenada va a pasar hacia el sistema circulatorio sistémico y se va a mezclar con la sangre oxigenada antes de la circulación sistémica y va a empeorar esa hipoxemia, va a disminuir más ese flujo pulmonar, va a generar cianosis. Y algo importantísimo en cualquier paciente con cualquier tipo de shunt es recordar que tenemos un alto riesgo de embolia sistémica paradójica. Entonces, no porque el paciente tenga algún shunt intracardíaco o porque tenga alguna cardiopatía, me voy a preocupar más por el aire en los sistemas que le pueda pasar. De hecho, en todos los pacientes debemos hacerlo. Entonces, siempre tener un especial cuidado en no ir a pasarles aire a través de todos los accesos que tengamos y pues estar vigilando también el personal de enfermería que no vayan a cometer ningún error como este que puede ser pues obviamente catastrófico. En los pacientes con derivación de izquierda a derecha, ejemplos, la CIA, la CIB, el ductus persistente, va a ser fundamental mantener o disminuir incluso las resistencias sistémicas y evitar los cambios abruptos o disminuciones importantes en las resistencias pulmonares. Básicamente, esos pacientes toleran mucho más la anestesia porque obviamente disminuye las resistencias sistémicas que los pacientes con derivaciones de derecha a izquierda. Entonces, son pacientes que a diferencia de los de derecha a izquierda que tienen un hipoflujo pulmonar, estos van a tener un flujo pulmonar aumentado, van a tener un QPQS mayor a 1 y digamos que a largo plazo, si ese QPQS empieza a aumentar, son pacientes con una sobrecarga de volumen en las cavidades derechas y esa sobrecarga de volumen en cavidades derechas, si es crónico, va a aumentar las resistencias pulmonares, va a generar hipertensión pulmonar. Finalmente esto nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca derecha, por tanto tenemos que estar vigilando eso en los pacientes y tener presente durante el acto anestésico que hay varias cosas que nosotros podemos hacer que van a empeorar el shunt y es aumentar las resistencias sistémicas con un vasopresor y disminuir las pulmonares con la ventilación que estamos manejando con el paciente. Entonces tenemos que evitar la FiO2 alta, tenemos que evitar barrer demasiado CO2. Y como les mencioné, estos pacientes en definitiva toleran mucho más la anestesia que los pacientes con un shunt de derecha a izquierda. Estos pacientes con fisiología Fontan, que los agrupé como aparte, me parece espectacular. Digamos que es la operación paliativa más realizada para los pacientes con cualquier tipo de fisiología univentricular como un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico o atresia tricuspidia, en fin. Básicamente la fisiología de un Fontan se basa, para los que todavía no han pasado por cardio y no lo han leído alguna vez, en un solo ventrículo hace las funciones como un ventrículo sistémico, va a bombear la sangre a toda la circulación sistémica y un flujo pulmonar que se vuelve pasivo, un flujo pulmonar al que van a llegar de las cavas superior e inferior toda la circulación de forma pasiva por gradientes de presiones hacia los pulmones y después obviamente por las venas pulmonares van a llegar a la aurícula común y de ese ventrículo sistémico único
hacia el resto del organismo. Básicamente, en estos pacientes tenemos que estar muy pendientes de la idoneidad del flujo sanguíneo pulmonar y el gasto cardíaco. Son muy dependientes a la precarga y muy dependientes de que se mantenga un adecuado gradiente transpulmonar. Ese gradiente transpulmonar es la diferencia de la presión entre la PVC y la presión de la aurícula común, y lo ideal es que esté más o menos entre 5 y 10. Siempre, y eso lo sabemos desde la fisiología básica, debe haber un gradiente de presiones para poder que haya un flujo, y en estos pacientes va a ser fundamental buscar ese flujo anterógrado. Estos pacientes tienen un estado de bajo gasto crónico y una PVC crónicamente elevada. Obviamente tienen que tener una PVC alta para que haya gradiente hacia la aurícula común, y esa PVC alta obviamente les va a llevar a secuelas hepáticas, linfáticas. Esos pacientes van a tener transaminasas elevadas muy probablemente, van a desarrollar a largo plazo cirrosis, una enteropatía perdedora de proteínas. Entonces tenemos que evaluar bastantes cosas en estos pacientes. Son quienes más probabilidades tienen de tener complicaciones sobre todas las cardiopatías congénitas, y obviamente todos los pacientes con alguna cardiopatía son más propensos a complicaciones per se por encima del resto de la población, y son sensibles a cualquier disminución del retorno venoso sistémico. Tenemos que velar por ese retorno venoso porque pues, básicamente toda la circulación va a depender de ello. Por tanto, el manejo adecuado con la ventilación con presión positiva va a ser fundamental, evitando tumbar ese retorno. Y aunque no es una contraindicación absoluta, obviamente los procedimientos laparoscópicos pues nos van a disminuir bastante ese retorno, entonces tener mucho cuidado, pero no es contraindicado los procedimientos laparoscópicos en los pacientes con una fisiología Fontan. Básicamente, los Fontan, en la medida de lo posible, siempre deberían ser atendidos en un centro de experiencia interdisciplinaria. Son los pacientes con mayor riesgo dentro de las cardiopatías. Entonces, en estos pacientes, mensajes clave: siempre deberíamos mantener la precarga. Sabemos que son muy dependientes de esa PVC elevada y que haya un gradiente anterógrado. Disminuir las resistencias pulmonares, mantener esa adecuada contractilidad, y todo buscando que haya un gasto cardíaco anterógrado. Los pacientes que como secuela hayan desarrollado una hipertensión pulmonar, sabemos que desde la preanestesia, desde la evaluación preoperatoria que vayamos a hacer en los pisos, todos los medicamentos que crónicamente utilizan para la hipertensión pulmonar se deben continuar. Cualquier suspensión de estos medicamentos puede precipitar una descompensación importante. En los pacientes va a ser fundamental mantener una precarga adecuada, mantener un gasto cardíaco en estos pacientes va a ser fundamental, sobre todo a través de una buena precarga, pero evitando una sobrecarga de volumen que pueda distender ese ventrículo derecho, o una hipovolemia que pueda generar un llenado insuficiente del ventrículo derecho. Y algo fundamental en los pacientes con hipertensión pulmonar va a ser la ventilación. En la ventilación, en ellos buscamos tener una FiO2 elevada y una hipercapnia leve, hiperventilando un poco, buscando unas presiones arteriales de CO2 entre 30 y 35, con la finalidad de disminuir un poco las resistencias pulmonares. Importantísimo evitar la estimulación simpática, asegurar una adecuada inducción, un muy buen plano anestésico, evitar emergencias abruptas de la anestesia, siempre lo más suave y tranquilo posible, como debería ser con todos los pacientes, y mantener una adecuada analgesia. Y en los pacientes que tengan el antecedente de hipertensión pulmonar y que tengamos un aumento de las resistencias pulmonares en el intraoperatorio, una crisis de hipertensión pulmonar, que creamos que no se deba a hipoxemia, hipercapnia, que la ventilación esté bien, pues sabemos que lo ideal es tratarnos con óxido nítrico e iniciar óxido nítrico lo antes posible a 20 partes por millón. Si está disponible, sabemos que esto no está disponible en todas partes, y en las partes donde no está disponible, muy probablemente una ayuda importante y que tiene evidencia es el milrinone nebulizado. Básicamente todos los pacientes con hipertensión pulmonar, así en general,
y cuando uno lee como riesgo perioperatorio son pacientes de muy alto riesgo, son pacientes con riesgo de arritmias, de hipotensión y que hagan una crisis de hipertensión pulmonar, y obviamente son los pacientes con mayor riesgo de morbilidad y muerte perioperatoria. Respecto a las lesiones obstructivas residuales, pacientes que quedan con algún grado de estenosis aórtica, estenosis mitral, de coartación aórtica, en esos pacientes con lesiones obstructivas van a haber unas diferencias con las lesiones regurgitantes. Va a ser fundamental mantener un ritmo sinusal con una frecuencia normal a baja, permitiendo que haya un buen llenado diastólico y así tener una adecuada precarga y unas adecuadas resistencias pues, sistémicas. Estos pacientes van a desarrollar una hipertrofia del ventrículo como una respuesta compensatoria y van a tener una disminución de la distensibilidad. Eso obviamente los va a llevar, entre otras cosas, a disfunción diastólica y disminución del volumen sistólico. Por tanto, es fundamental mantener una precarga adecuada, mantener esa patada auricular, ese 25% del gasto dependiente de esa patada auricular en ellos va a ser fundamental, manteniendo un ritmo sinusal adecuado y una frecuencia cardíaca normal a baja, permitiendo un adecuado llenado diastólico. Tenemos que mantener unas resistencias sistémicas adecuadas con agentes vasoactivos, de ser necesario, y evitar la reducción en la perfusión coronaria. Obviamente esos cambios en las presiones y en la presión de perfusión en estos pacientes hipertróficos va a generar isquemia subendocárdica del ventrículo y eso nos puede llevar a arritmias ventriculares. Y en las lesiones regurgitantes tenemos que mantener una frecuencia cardíaca normal a rápida, evitando que todo ese volumen sistólico se devuelva, y mantener o disminuir las resistencias sistémicas para evitar que esa poscarga aumentada nos limite el flujo anterógrado del volumen sistólico y que no sea tanto el volumen regurgitado hacia las cavidades. Estos pacientes pues generan una sobrecarga de volumen ventricular y obviamente a largo plazo van a desarrollar disfunción ventricular. Entonces, como les mencioné, la bradicardia o los aumentos en las resistencias sistémicas disminuyen ese gasto cardíaco anterogrado, por tanto eso va a ser fundamental como nuestro objetivo para estos pacientes. Entonces, pues procuré reducir bastante la charla que tenía inicialmente y bueno, como conclusiones, me parece importante que tengamos presente que cada vez, o sea, la incidencia no es despreciable y cada vez nos vamos a encontrar más pacientes con cardiopatías congénitas que lleguen a la adolescencia, adultez, que se embaracen, y obviamente son pacientes que tienen una expectativa de vida disminuida. Sin embargo, pues vamos a ver pacientes con cardiopatías congénitas complejas que llegan a edades avanzadas, pero obviamente a costa de muchas comorbilidades, de muchos ingresos hospitalarios, de infecciones, arritmias, enfermedad coronaria, hipertensión, un montón de comorbilidades. Y básicamente nos vamos a enfrentar a estos pacientes en nuestro quehacer como anestesiólogos no cardiovasculares, de eso estoy seguro, para cualquier procedimiento no cardio. Entonces necesitamos una excelente colaboración interdisciplinaria, una comunicación entre los anestesiólogos y los especialistas con las cardiopatías para que atendamos de una forma óptima a estos pacientes. Y aquellos pacientes con una cardiopatía de un riesgo elevado, que tengan una indicación quirúrgica urgente en un centro sin experiencia, como probablemente muchos de nosotros vamos a estar, mantener una comunicación adecuada con un centro especializado, con nuestros profes cardio, va a ser fundamental para guiar esas decisiones que vayamos a tomar con ellos. Muchísimas gracias a todos por la atención, espero que les sirva bastante pues como esta charla. Tengo pues como otros documentos que les puedo compartir si me los piden, y estas son como las referencias principales que utilizamos, que les envié a sus correos. Muchísimas gracias.